¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Si se dan cuenta, hay una tablita y cada uno tiene cierto comportamiento. Como unas cartas. Bueno, son como unas cartas, sí, pero ¿qué tienen de diferencial? Cuenten cuántas hay en cada cuadrito. ¿Cuántas hay? La cantidad de números. Exacto, va a haber una cantidad de números, sino que no quería poner los números de una sola. ¿Listos? ¿En la primera cuántos hay? 2. 2. ¿En la segunda? O sea, va sumando de a 2 en 2, ¿no? Porque la gente tiene Eso. 4, la otra 6, la otra 8. Muy bien. ¿Esos qué números son? ¿Pares? ¿Números pares? Muy bien, los números pares. Muy bien. Ahora, Bien. si se dan cuenta, ¿cuántos hay en la última? 12. 2. ¿Cómo supieron que iban a que cuántos? ¿Cuál es la que sigue acá? ¿Cuál va a ser la 14. que sigue? Va a haber 14. ¿Cómo hacen para saber que sigue la 14? Pues porque va de 2 en 2, entonces se le van sumando 2. Si se dan cuenta, bueno, eso es una posición. Cada posición, todas tienen el mismo comportamiento. Si se dan cuenta, la primera posición es 2, luego le sumé 2 por 4, a ese 4 le sumé 2, me da 6, y así sucesivamente. Esto, cada cuadrito me va a representar una posición. ¿Listos? A ver, la primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta, quinta y sexta. De manera general, ¿cómo podríamos escribir eso? Niños. ¿Cómo creen? Orden, secuencia, no sé. Exacto, va a ser una secuencia, pero ¿cómo lo podríamos expresar de manera general? Que, por ejemplo, si me dijeran, no, en la posición 1000, yo ya sé cuál número corresponde. ¿Cómo puedo saber? No. ¿Eso qué se le refleja? Se multiplica por 2. Exacto. Bueno, ya lo dijeron, pero sí, ahí está de fondo. Pues yo sé que de pronto no sé si están acostumbrados a expresar una cosa de manera general. ¿Listos? Sí, muy bien, va a haber 2 y va a haber un número multiplicado. En este caso lo vamos a llamar n. ¿Listos? N, no quiero poner n va a corresponder a la posición que queramos. ¿Listos? En este caso son los números pares, ¿cierto? Que corresponde también a los números, a la tabla del 2. ¿Listo? ¿Cierto? Sigamos, si multiplico. Si voy a, por ejemplo, yo quiero saber cuál es mi posición o cuál es mi valor o cuál es el valor de las caritas de los, creo que son extraterrestres, en mi posición 1. Entonces cojo el 2 y donde está n pongo el 1. Y como es multiplicación, pues multiplico y me va a valer 2, que corresponde a la cantidad de extraterrestres que tengo aquí, ¿cierto? Además, otra pregunta, ¿esto crece o decrece? Profe, qué pena, es que no le entendí porque se me fue el internet. ¿Hasta dónde llegó? Eso Hasta crece, creo ¿no? que la ubicación, no sé. Bueno, cada posición o cada cuadrito representa una posición, ¿listos? Posición 1 me va a valer 2, posición 2 me va a valer 4, posición 3 me va a valer 6, y si se dan cuenta, todas siempre van a tener el mismo comportamiento. Si se dan cuenta, siempre van sumando de 2 en 2. Y son los números pares. ¿Claro hasta ahí? Chica. Profe. ¿Sí? Ahora, de manera general, o sea, que yo sepa en cuál posición, que quiero saber la posición 100. En mi posición 100, ¿cuántas voy a tener? Pues lo expresamos de manera general, que va a ser igual a 2n. ¿Qué va a ser n? Pues el número de mi posición que corresponden a estos. ¿Listo? Si quiero saber cuánto hay en mi posición 100, pues simplemente voy a coger 2 por 100. ¿Cuánto es igual a eso? 200. Va a valer 200. O sea que mi posición 100, que está bien por allá, bien a la izquierda, va a haber 200 caritas de estas. Eso da 50, ¿no? A simple lógica da 50. ¿Por qué 50?
Si estamos multiplicando. Porque sí. Ah, no. Sí, 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 sí. ¿Listos? Listo. Perdón. Si se dieron cuenta, siempre todas tienen el mismo Viejita. comportamiento, ¿cierto? Eso se llama una sucesión. ¿Listos? Esto es una sucesión. Todos, cada posición va a tener el mismo comportamiento y lo vamos a expresar de manera general. ¿Listos? ¿Claros hasta acá? Chicos, Sí, profe. ¿listos? Porfa, tomen profe. apuntes. Pues no sé si Pues quieran sí, no dibujar está las ni tan difícil. caritas. O sea, O la ¿hacemos eso? Pues no vayan a dibujar todas las caritas. Esa sucesión que primero son números, son las figuras geométricas, ¿listos? Igual que la otra, aunque creo que aquí no se ven. Cada una representa una posición. Aquí, ¿qué sucesión estamos? ¿Qué me está relacionando? Primero que todo, ¿cómo se ve la sucesión? Ahí sería, digamos, el número de lados que tiene. Muy bien, el número de lados. ¿Sí? ¿Por qué? Primero el triángulo tiene 3, el cuadrado tiene 4, el pentágono tiene 5, el hexágono Sí, 6, el heptágono 7, octágono 8 lados. Muy bien, se va a ver por el número de lados. ¿Listos? Empieza desde 2, ¿qué? 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y así sucesivamente, ¿listos? También hay figuras geométricas de 12, 13, 14 lados, ¿listos? Entonces va a ser por el número de lados la sucesión. Igual que la anterior, cada figura geométrica me representa una posición. ¿Listos? 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿cuál sería la expresión general? Que yo sepa, bueno, o la figura tal, ¿cuántos lados va a tener? ¿Cómo podría sacar? ¿Cómo podría deducirlo? ¿Cómo creen, chicos? Que es una secuencia pues de uno, ¿sí? O sea, la otra se Ya multiplica uno. por 2 Pero y esta por 1. empieza desde 3, ya no empieza desde 1. ¿Cuál sería? Que a cada número se le suman 2. Bueno, casi. Sí iba un No, la 2. verdad, no sé. Sí iba un 2, pero no se suma. Bueno, ¿Se sí, resta? sí. No, bueno, sí va el 2 sumado, pero el término general va a empezar desde, voy a escribirlo en otro color, espérame un segundito. 2 más n. N, ¿quién va a ser? Mi posición. Si se dan cuenta en la posición número 1, yo reemplazo 2 más 1, pues me va a dar los lados del triángulo, que son 3. Si se dan cuenta, si yo reemplazo, digamos en 4, entonces 2 más 4, que es mi posición, pues me va a dar igual a 6. ¿Listos? Que corresponden a los 6 lados del hexágono. Entonces, de esta manera yo ya puedo expresar si mi polígono es de, ¿qué? Digamos de 10 lados. ¿Cuántos lados va a tener? Niños, en la posición 10, el polígono de cuántos lados va a ser? Niños. 12. 12. Va a haber 12, exacto. ¿Por qué? Porque 10 es mi posición y pues mi polígono va a ser de 12 lados. ¿Listos? Y así sucesivamente. Siempre la sucesión, siempre se le suma 2. ¿Cómo así así se le suma 2? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, este caso no empieza desde 1, ¿cierto? Empieza desde 3. ¿Por qué no pongo 3, por ejemplo? Si pongo 3 multiplicado con n, si pongo 3 por 1 me da 3, bien, ¿cierto? Pero si pongo 3 por 2,
¿Cuánto me da eso? Me da 6, ¿cierto? Ajá. Estaría dando esta posición. Ahí no se multiplica y Claro. se suma, ¿no? Exacto. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas porque esta sucesión no corresponde a los lados de los polígonos. ¿Listos? Siempre hay que mirar eso, que siempre todas estén junticas. ¿Listos? Y en este caso se le sumó 2 porque primero no hay polígono que tenga solo un lado, eso ya sería una recta, un segmento. De 2 no, porque ya sería la unión, ya estaría formando un ángulo. Entonces todos sabemos que las figuras geométricas empiezan desde el triángulo porque ya se puede formar, porque ya se forma un triángulo y es la composición de 3 lados, ¿cierto? Y así sucesivamente con los demás. ¿Listo? Siempre que vayamos a establecer algo general, tiene que corresponder que todos los números estén dentro de la sucesión. Que yo reemplace y lo pueda obtener. ¿Listos? ¿Claro? Niños. Señora. Profe, o sea que eso No, depende de cómo se empiece, ¿no? Sí, de cómo se empiece y del patrón. ¿Cierto? Porque nosotros podemos saber que va a sumar de a un lado cada figura geométrica. ¿Cierto? Entonces, profe, de esa manera. eso puede variar de cuánto le suba, por decir, si Sí. ya no de sino de a 2, sino de a 4, un ejemplo, o de Sí, a 3. también. Ya ¿Sí puede vamos pasar? a ir, ya voy a poner otro, ¿sí? Tengo como, creo que 4. Bueno, ¿Listo? Y si se dan cuenta, esta sucesión, igual que la anterior, va a crecer, ¿cierto? Nunca va a ser más pequeñito, nunca va a llegar a un número más chiquitico, sino siempre va a ser un número muy profe, grande. Señora, señor. y que le, se me juro, y siempre es, o sea, Hay que, siempre vas multiplicando, ¿cierto? O hay algunos hay que otras, hay de otras. resta. También hay de resta, dividiendo, ¿sí? Pero por ahora estoy poniendo cosas sencillas de manera que entiendan que es una sucesión y cómo se expresa de manera general. ¿Listos? Listo, profe. O sea, primero siempre arranco cosas muy sencillas para que ¿qué? Puedan entender todos, ¿sí? Y no entrar como ese choque cognitivo de una sola. Esta sucesión, ¿cuál cree que es? Es la misma de la primera, ¿no? No, no es la misma. Pero aumenta más veces. Aumenta más, ¿cierto? ¿Listo? Sí, Entonces, porque en la segunda ya hay 4, en la tercera ya hay 6, en la cuarta hay, muchos más. Ah, no, en la tercera, Aumenta en la como de a tercera hay 5, 9. algo así. Sí. no, miren bien. ¿De a 4? No. Multiplica ya a 3, creo. ¿De dónde sale el 3, Jonathan? Porque pues la primera sería 3 más 1, y ahí sería 4 en la segunda casilla, creo. No, primero En mírenla la segunda, individualmente. Primero miren posición por No. posición. por eso en la primera, pues 1. En la ¿Sí? segunda ya 4 4. de una vez. En la tercera 9. Y así En sucesivamente. la cuarta. Voy a escribir los números que me está 16. diciendo Jonathan. Va 1, 4, 9. ¿En la otra cuántos hay? ¿En las otras cuántas hay? 16. 16, ¿cierto? En la otra 16. 25. Y en En la la otra otra 25, 25. señor. Listo, Señora. quedémonos hasta ahí. Sabemos que cada uno va a ser, ya sabemos que la primera va a ser la primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta y quinta. ¿Cómo se expresaría todo de manera general? El número de calaveras. En el cuadrado, Uy, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? yo, ¿Quién? Valentina. ¿Valeria? Valentina. Ay, Valentina, Valeria es su hermana. Ay, Sí. muy bien, va Profe, en ¿eso el es un cuadrado. 25 o un 15? Ah, eso es un 25. 25. Ah, yo sí, pues yo cuento más. Porque 5 por 5 me da 25, ¿listos? Entonces, muy bien lo que dijo
Valentina, es n al cuadrado. De manera general, todos es n al cuadrado. Voy a ponerlo aquí muy grande. ¿Por qué? Si yo voy a saber cuántas calaveras hay en mi primera posición, pues reemplazo en n, 1 en n al cuadrado, pues va a ser igual a 1, Yo ¿cierto? estaba haciendo también esa potencia, pero pues la verdad no he entendido. O sea, no me daban los números. ¿Listos? La segunda posición, cuando n vale 2, al cuadrado me va a dar 4. Ajá. Ah, ya entiendo. En la Ya tercera entendí. posición, al cuadrado me va a dar 9. 9. En la cuarta 16 y en la Y quinta así 25. Ya sucesivamente. Esa es entendí. la manera general de expresar toda mi sucesión. Entonces, si yo sé, por ejemplo, en la posición 6, ¿cuántos serían? ¿Cuántas calaveras? 36. 36. Y se dan cuenta, todas cumplen el mismo patrón. Es la posición elevada al cuadrado. ¿Listos? Y si se dan cuenta también, esta vez va a ir de manera creciente. ¿Sí? Va a crecer, va a crecer y va a crecer. Eso se llama creciente. ¿Listos? Que cada vez va a ser más grande. ¿Y hacia dónde va a tender? Si cada vez es más grande, ¿hacia dónde va a tender mi sucesión? Niños. Veámosla así de manera mucho más grande. ¿Hacia dónde va a tender? ¿Cómo así? Así, por ejemplo, ¿Cómo si así? tengo la posición 1000, corresponde un cuadro a un número muy grande, ¿cierto? Si pongo en mi posición 10.000, también va a ir a un número más grande. Y así sucesivamente porque esto no tiene fin. Entonces, ¿hacia dónde va a ir? Pues Hacia hacia el el infinito. infinito. Exacto, A muy lejos. bien. Va a ir para Y el acá infinito y más entra, allá. ¿Listos? acá también hay rango. No, no hay rango, no hay rango. Pero sí, eso va a ir hacia el infinito. No se me confundan todavía con funciones. ¿Listos? Eso va a ir hacia el infinito porque yo puedo saber cuál es mi posición 10.000, por ejemplo, o 1.000, o 50.000, ¿cierto? Todos van a tener una posición, ¿listos? Yo puedo saber esta posición cuánto es elevado al cuadrado y eso me va a dar un número, ¿cierto? Me va a dar un número. Entonces, por ahora no hay restricción ni nada, simplemente van a ser mi posición, mis números de posición van a ser los números naturales. Si se dan cuenta, van sumando de uno en uno, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi posición son los números naturales. Y pues el número o el patrón siempre va a corresponder dependiendo de la situación. Digamos, en este caso son los números cuadrados. ¿Listos? ¿Claro, chicos? Niños. Sí, esto estuvo más fácil. Entonces, ¿cómo sería? Analicen bien la situación. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Que le está aumentando uno, ¿no? Se suma 1. Bueno, No. primero que todo son Eso es representaciones como de una edición, ¿no? fracciones. Son- Eso es fracción. Sí, Eso eso es estaba una mirando. fracción. Sí. Eso es un Entonces, entero, un medio, un Dice, tercio, un cuarto. Pero ahí no hay elevación, sí. profe. ¿O no, sí? no No, hay helado. ¿cierto? Muy bien, ¿quién dijo Ahí, que era un medio, un tercio, un cuarto? Sí. No. Bien, yo, bien. Jonathan. Entonces ahí Sí, claro. sería Entonces sería acá 1, un medio, un tercio. 1/n, ¿no? Y un entero. Muy bien. Es 1 sobre n. Muy bien. Están pilosos, están pendientes. Ah, ya entendí, porque solo hay un cuadrito relleno sobre los otros, ¿sí? Exacto, solo hay un cuadrito relleno. Bien, O sea, y por decir, en la del efectivamente, 3, ay, ya salió, ahora sí, estaba esperando que saliera eso. Ay. Ya. Y efectivamente es 1 sobre n, mi sucesión. ¿Listo? Mi forma general de expresarlo es 1 sobre n. ¿Listos? Bien. Ahora,
Pregunto, ¿esto crece o decrece? Niños. Sigue Crece. creciendo. No lo sé. Hasta infinito, ¿no? Bueno, Todos sí. tienen, Mi posición, muy bien, va hacia infinito porque son los números naturales, mis posiciones, ¿cierto? Yo sé que va a ir acá un séptimo y así sucesivamente, ¿cierto? Eso va a ser mi posición, Hasta, sí. Pero hasta un pregunto, cienavo y eso. exacto, exacto, así va. Pero pregunto, ¿el número que obtenemos aquí en las fracciones crece o decrece? El número crece, ¿no? Porque cada vez Cada vez es más pequeñito, ¿cierto? Yo sé que aquí, con la mano tengo mi calculadora, un medio sabemos que también es 0.5 en decimales, ¿cierto? Un tercio es Sí. igual a... Ah, espérame que lo escribí mal. Un tercio es igual a 0,3 periódico. Un cuarto va a ser igual a 0.25 avos. 0.25. ¿Cierto? Pregunto, ¿esa sucesión crece o decrece? Decrecer es hacerse más chiquito. Decrece. Decrece, ¿cierto? Si cada término va a ser más chiquitico, siempre. ¿Listos? Por ejemplo, 1 dividido en 5 me da 0.2. Entonces es una sucesión que va a decrecer, ¿cierto? Entonces, de esta manera es otro tipo de sucesión, así como hay sucesiones crecientes como las anteriores, también hay sucesiones decrecientes que van a ir, pues se van encogiendo cada vez más dependiendo de la posición. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí? Niños. Niños. Sí, profe. sí, profe. ¿Es claro para todos? Sí, señora. Entonces, listo. Tomen apuntes, por favor. Pepe, antes de tomar, esa sucesión, ¿hacia dónde me va a llegar? ¿Hacia dónde va a tender? ¿Hacia qué punto cree que van a llegar? ¿Hacia dónde creen? Pero, si llega hasta infinito o hasta que los decimales tienen 0,0. No llega hasta infinito, en ese caso sí no llega a infinito. Esta sucesión Hasta menos Llega hasta infinito. 0. hasta menos 0. infinito, ¿no? Muy bien el que dijo 0. Se va a Pero ahí acercar no. cada vez más a 0, pero no va a llegar. Yo Esto es como ustedes sobre todo. estuvieran ahí, como que quiere llegar, pero no llega. ¿Listos? Entonces va a tender hacia 0, porque siempre que vamos a tener números más pequeños, pero nunca van a llegar a 0. ¿Listos? Entonces tiende hacia 0. Porfa, tomen apuntes.